No te quedes con esa imagen, porque este es el título que puse en este mensaje y es: Jesús te amaba antes de la cruz. Antes de llegar a la cruz ya Él te amaba. ¿Y cómo Él demostró amor? Jesús es una de las historias más hermosas de la humanidad. Podemos ver historias fabulosas de grandes hombres, pero la mayor historia de la humanidad que impactó en el corazón es la historia de Jesús. Jesús no solo enseñó y formó en la tierra, sino que Él amó. ¿Y sabe cuál es el trabajo que realizó Jesús en la tierra? ¿Y cuál es el fundamento? Porque para cada trabajo, para cada labor, para cada servicio, hay un fundamento. Y es el amor. Ese fue el fundamento de Jesús en la tierra. Él no solo enseñaba y predicaba, Él amaba. Él expresaba amor. Y como bien decía en esta palabra, todos nos quedamos con la imagen de Jesús crucificando. Pero el amor de Jesús no solo se demostró en la cruz, se demostró en cada milagro que Él hacía en la tierra. Se demostró en cada perdón que Él daba a través de los hombres. Se demostró en cada sonrisa. Se demostró en los discípulos. Porque Él amaba a sus discípulos. Por eso me dijo aquí, los discípulos jamás en la historia, por lo menos en la Biblia, puedo ver que siempre andaban pidiendo señales para demostrar el amor de Dios, el amor que estaba en Él, en Jesús. Y a veces nos pasa, ¿sabe que los fariseos, si usted lee la Biblia, siempre pedían milagros? ¿Por qué pedían milagros? Porque ellos no estaban satisfechos o dudaban de que podría ser el Hijo de Dios. El que está lejos de Dios siempre va a pedir milagros. El que está lejos de Dios siempre va a querer una señal. Pero los hijos de Dios jamás piden milagros, jamás piden señales, porque sabemos cuál es nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Nosotros no necesitamos un profeta que venga aquí a la tierra y que venga a la iglesia y que nos diga: bueno, tú eres un hijo amado, a ti Dios te ama, porque lo vemos en cada mañana al despertar. Vemos el amor de Dios y cuánto Dios nos ama cuando levantamos con salud. Vemos cuánto Dios nos ama cuando vemos a nuestros hijitos, porque hay muchos niños en hospitales y quizás hay hospitales llenos de niños enfermos y tú ves a tus hijos terribles corriendo de acá para allá, pero vemos el amor en ellos porque Dios los mantiene con vida y con salud. Ahora, los seres humanos, nosotros tenemos la tendencia de querer que alguien nos ame. Necesitamos, por naturaleza, el hombre necesita ser amado por alguien. Y siempre el hombre va a buscar a alguien quien amar. Ese es el error. Jesús en la tierra nunca buscó a alguien que lo ame. Jesús buscó a alguien a quien amar. Mire qué diferencia. Jesús no vivió para recibir amor. Jesús vivió para dar amor. Ese fue el trabajo en la tierra. Él no busca a ver quién me ama, quién me persigue, quién me sigue, a ese yo le amaré. No, Jesús buscaba a aquel pecador. Jesús se acercaba a paralíticos, Jesús se acercaba al leproso. A ese amaba Jesús. A que al ver a la adúltera ahí, apuntándola con el dedo, alrededor lleno de hombres, señalándola, Jesús dijo: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Ese es el Jesús a quien nosotros amamos, buscamos. Yo no sé qué Biblia está leyendo, pero el Jesús que está aquí en la palabra es ese Jesús que tenía amor por los hombres. Es ese aquel Jesús que se sentaba con ricos y pobres, porque Él no solo se rodeaba del Rey, siendo el Señor de señores, siendo el Maestro, sino que se rodeaba de aquel ciego, de aquel leproso, de aquel que estaba en pecado. A ese Jesús no tenía problema en contaminarse. Él no decía: ay, si me voy y este leproso me va a enfermar, me va a contaminar. Muchas veces miramos con desprecio al de al lado. Muchas veces miramos de lejos a las personas. Somos selectivos. Jesús no era selectivo. Jesús se acercaba a la persona. Jesús amaba a las personas. Jesús ama, hermanos. Por eso nos amó a nosotros. Por eso Él entregó su vida por nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento que muchas veces el diablo nos deja? Es: tú no mereces recibir amor. Entonces yo medito en esta palabra algo real, es que Jesús no espera, y mire y entienda esto, Jesús no espera que tú seas perfecto, sino Él quiere amarte tal cual tú eres, porque Él sabe tu condición, sabe que eres pecador, sabe que cometes errores, sabes que te equivocas, pero aún así el amor de Dios sigue obrando en nuestra vida. Él busca gente transformadora.
Él busca gente que se deje moldear por Él y se deje de amar por Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo que medito aquí en este pasaje acerca del amor de Dios es que todos, ¿cuántos aquí queremos ver a nuestra familia transformada? A ver, ¿quién quiere ver a su familia transformada? ¿Qué nos enseña esta palabra? Hay que orar por ellos. No solo hay que orar, no solo hay que venir a la iglesia como columna, que algún día hay una esperanza. Tú quieres ver familias transformadas, entonces exprese amor a su familia. ¿Sabe cuál es nuestro error? Tener de lejos a ese hermano que un día criticó y un día te hirió con sus palabras. Y ahí a ese hermanito tú lo tienes de lejos. A ese hijo que un día te traicionó, a ese hijo que habla mal de ti, tú lo tienes y lo miras de lejos. A esa madre que un día te abandonó, hoy tú no le diriges la palabra y la tienes de lejos. A ese padre. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, ese es el amor que se refleja. Hermano, Dios no te depositó amor para que ames al vecino. Dios te depositó amor para que ames a ese pecador de tu casa, a ese esposo borracho, para que tú ames a esos hijos rebeldes, para que ames a ese varón, a esa mujer que se hace llamar oveja negra de la familia. Para eso Dios te dio amor. Para que ames a esa persona que está en tu hogar, a ese pecador, a esa pecadora. Porque a veces decimos, no, Dios es amar al que merece ser amado. ¿Quién merece, pregunto, ser amado? ¿Cuántos no han oído esta frase famosa en la familia? Yo soy la oveja negra del hogar. Yo soy la oveja negra porque a mí nadie me quiere, porque yo soy la rebeldía pura. El que hace destrozo. A ese tú tienes que amar, porque Dios no fue selectivo. Ese es el amor que Dios demuestra en nuestra vida y es el que debemos demostrar en nuestra familia. Para que nuestra familia sea transformada, tu familia tiene que ver el amor de Dios. Tú no puedes ser selectivo con tu familia. Yo meditaba un estudio acerca de la familia y cómo Dios ama a la familia. Ningún hogar y ninguna familia es perfecta. Si quiere ver perfección, hermano, siga mirando en la televisión propagandas como muestran en Estados Unidos, la familia Ingalls, la familia perfecta, no existe. Cada hogar, cada familia lleva marcas, cicatrices, no hay familia perfecta, pero tal cual, Dios nos ama. El amor tiene que obrar en nosotros. Tú quieres ganar a tu hermano, entonces dale amor. Tú quieres ganar a tu esposo, entonces da amor. Tú quieres dar a amar a tus hijos, quieres que lleguen a Dios, quieres que tu familia cambie, entonces dele amor. Quiero compartirles más abajo en San Juan lo que Jesús demostró, no solo como bien le dije, lo demostró en la cruz. En San Juan capítulo 13, 4 dice que Jesús, yo lo veo así, de esta manera. Jesús mostró su amor al lavar los pies de los discípulos. En el verso 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Los enjuagó y los limpió, los secó. Eso hizo el maestro. En esa época, el lavar los pies era un nivel de sirviente más bajo. El lavar los pies, el sirviente que tenía el peor trabajo era aquel que recibía a la gente y lavaba los pies antes de ir a la mesa. ¿Y cómo puedo yo entender que este Dios, este Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran Maestro, se humilló a lavar los pies? Y todos podemos decir, que lo he predicado también en este lugar acerca de esta palabra, podemos decir que esta palabra quizás nos enseña del servicio, nos enseña a Jesús cómo debemos ser sirvientes en el sentido de dar servicio, de estar para servir a otros. Pero lo que yo veo aquí en esta palabra, más allá del servicio, de lo que Él nos enseña del servicio, el que nos demuestra amor. ¿Por qué nos demuestra amor? Más arriba. No lo voy a leer, pero quiero que usted entienda, ya lo sabemos, lo leímos muchas veces. ¿Por qué Jesús demostró amor? No solamente nos enseña a servir, nos demostró amor. Porque cuando empezó a lavar los pies de sus discípulos, tuvo que lavar los pies de aquel que lo negó.
Tuvo que lavar, hermano, no es que dijo, Jesús dice la palabra, esto sí se lo voy a leer. Dice, cuando cenaban, porque Jesús preparó una gran cena para ellos, Jesús no dijo, bueno, voy a hacer una cena y voy a armar un discurso como despedida y voy a pedirle que cada uno de ustedes, mis discípulos, me digan palabras dulces antes de llegar a mi fin. Jesús hizo una cena y los sorprendió lavándole los pies. Y dice que mientras cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, y Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús no dijo, bueno, a vos Mateo te lavo los pies, a Judas lo paso por alto. No, porque él me va a traicionar y me va a vender por 30 monedas, porque eso valía Jesús para Judas, 30 monedas. Pero Jesús demostró su amor, porque a pesar de que él sabía que lo iban a negar, cuando en vida le decían, jamás te negaré, te amo Señor, sabía que alguien de entre ellos lo iba a negar. Que cuando llegó a Judas, él podía verle, como digo yo, le hubiera lavado los pies con cianuro. Este me va a traicionar, aprovecho el momento, le lavo los pies con ácido a ver si aprende. Pero Jesús no tenía ese corazón. Jesús no pasó por alto a Judas, de hecho lo trató de igual manera como a los otros discípulos. Él se agachó, se arrodilló. Dice la palabra, puso una toalla se ciñó la toalla en sus lomos y empezó a lavar los pies. Y yo no puedo imaginar lo que le debe haber producido los pensamientos en Jesús, en Judas. Pero yo me imagino la escena, que a pesar de que en el corazón de Judas ya estaba el traicionar al maestro, Jesús, sabiendo eso, demostró su amor lavándole los pies. Ese es el amor de Dios. Por eso yo medito algo y acá quiero yo detenerme, porque Dios nos va a enseñar algo. Yo quiero hacer unas preguntas. Jesús le lavó los pies al traidor y le lavó los pies a aquel que lo negó. Ahora yo te hago una pregunta, hablando metafóricamente. ¿Estás dispuesto a lavarle los pies a la persona que te ha herido? ¿Estás dispuesto a demostrar compasión por aquella persona que no lo merece? ¿Estás dispuesto a lavarle los pies a ese hijo que habló por meses mal de ti? ¿Estás dispuesto a lavar los pies? A veces nuestra imagen de Dios es ver un Dios que está esperando a que su hijo, nosotros, nos equivoquemos para latigarnos y destruirnos. Ese es muchas veces el pensamiento de la imagen del Dios que muchas veces creemos. Pero ¿cuál es el Dios verdadero? Es aquel que no prepara el látigo, prepara la toalla. Y yo te pregunto, quiero que más profundo, si hoy delante de ti estuviera esa ex, ¿tú agarras el látigo o agarras la toalla? Si hoy delante de ti viene y se presenta tu hijo, tu hija, que no te habla por años, que te ha despreciado, que te ha difamado por meses quizás, y que te ha hecho menos, ¿tú qué harías? ¿Agarras el látigo para destruirlo o agarras la toalla y le lavas los pies? Si llegara ante ti ese hermano que te hirió con sus palabras, ¿tú qué harías con tu hermano y con tu hermana si está delante de ti? ¿Agarras el látigo para destruirlo o agarras la toalla y lavas los pies? Mire qué reflexión Dios nos deja en esta palabra. ¿Qué tomamos nosotros, el látigo o la toalla? Porque el lavar los pies metafóricamente es perdonar. Lavar los pies metafóricamente significa: yo te perdono, hijo, yo te perdono, hija, yo te perdono, hermano, yo te perdono, hermana, padre, madre. Yo te perdono y hoy te lavo los pies en demostración de que mi amor sigue intacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús nunca se presentó con látigos. Jesús se presentó con amor. Y acá hay algo muy importante, muy interesante en San Lucas, en el capítulo 22, 42. Esto me impactó porque todos conocemos la historia, pero la palabra nunca pasa y siempre es tan profunda en nuestra vida y nos ministra cada día. Lucas 22, 42 dice la palabra: estaba Jesús en el monte Getsemaní. Todos conocemos lo que pasó ahí en ese lugar. Capítulo
capítulo 22, verso 42 dice, 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más abajo dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y por qué me detengo y me llena de profundidad esta palabra? Es la primera vez que veo un Jesús, no que hace grandes milagros, que se rodea sonriendo, hablando maravillas. ¿Sabe qué me enseña esta palabra? Que Jesús no solo transformaba a través de los mensajes, Jesús transformaba la vida de la gente a través del ejemplo, a través del amor. Pero veo un Jesús distinto, no aquel que estaba dispuesto a dar un milagro. Veo a un Jesús con miedo. Veo a un Jesús que estaba en agonía, dice la palabra. Y era tan profunda la agonía que no está hablando metafóricamente. Sudor de sangre, nombra la palabra. Esto tiene una explicación médica. Yo se lo voy a explicar. Miren, presta atención a esto. ¿Es posible el sudor de sangre? Es posible y no se ve muy común en las personas, porque imagínense, yo lo he visto solamente aquí en la palabra, pero sí es posible sudar sangre. ¿Cómo se suda sangre? Jesucristo estaba en agonía. Él estaba pasando por un estrés extremo. Usted sabe, si tenemos que ver lo que produce el estrés en el cuerpo, hermano, podemos nombrar miles de enfermedades de lo que puede producir el estrés. Es por eso que la palabra y Jesús nos advierte y nos dice siempre, vengan a mí los cargados, trabajados, yo los haré descansar. Yo no quiero que estén estresados, porque el estrés te va a enfermar. Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Pero Jesús estaba en una presión, él estaba en angustia intensa, en una presión intensa que produjo sudor de sangre. ¿Y cómo se produjo? Hay capilares que rodean las glándulas sudoríparas. Esas glándulas, ¿qué son las glándulas sudoríparas? Esas glándulas sudoríparas son estructuras que rodean bajo la dermis. Entonces, esas glándulas, esas estructuras, lo que hace es generar sudor a través de poros en la dermis. Ahora, ¿qué función cumple la glándula sudorípara? Hace que se regularice, se nivele la temperatura de la piel. Pero ¿qué pasó aquí en Jesús? Esas glándulas de tanta presión, de tanta angustia intensa, de tanto estrés extremo, esa glándula, esa estructura sudorípara se rompió. Cuando se rompe, se produce lo que leímos la palabra, sangre mezclado con sudor. Eso es lo que provocó el estrés en Jesús. Eso es lo que provocó la agonía en Jesús, el sudar sangre. Y yo medito aquí el nivel, no me imagino el nivel si a veces nos estresamos, pero no llegamos al punto de sudar sangre. Pero me imagino el nivel de estrés, el nivel de miedo. Padre, pasa de mí esta copa. Ve a un Jesús que no estaba dispuesto a hacer un milagro. Ve a un Jesús con miedo y hasta dispuesto de un caminar de huida. Él no quería, él hablaba, clamaba, se apartó de sus discípulos para no despertarlos porque dormían. Y en silencio, en gemido, en agonía decía, Señor, Padre, haz algo porque yo no quiero pasar por esto. Haz algo para no poder pasar por esta angustia, esta agonía. Pasa de mí esta copa. Pero qué curioso la respuesta de Jesús. Es curioso, ¿sabe por qué? Porque es una respuesta que a no todos les gusta oír. ¿Sabe lo que le dijo el padre? Yo quiero que mire esto, mire esta escena. Si hoy viene tu hijo delante de ti y te pide, o tu hija, papá, por favor, yo no quiero morir. Pasa de mí esta copa, haz algo para que yo no vaya a la cruz. Haz algo para que no me claven con los clavos en la cruz, para que no me pongan una corona de espinas. Si tú ves que tu hijo va a ir a la muerte, o tu hija va a ir a la muerte, y te suplica, te implora, mamá, papá, por favor, no me dejes morir. ¿Nosotros qué haríamos? Obviamente, haríamos
hijos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue la respuesta de su padre? No. ¿Qué respuesta tan dura? Un padre decirle no a un hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús podría haber dicho, perfecto, pero entonces no quiero hacerlo. Porque estas personas, estando en la tierra, me di cuenta que no merecen ser perdonados. No merecen ser redimidos de sus pecados. ¿Qué hizo Jesús? Y lo leímos. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, a nadie le gusta el no de Dios. ¿A quién no le gusta el no de Dios? Padre, dame una novia, ya estoy con una novia, ya estoy con un novio, pero resulta que te esclaviza, te aparta de Dios, te aparta de la iglesia, te aparta de tu comunión, te aparta de tu relación, y Dios te dice, no es por ahí. Ay, no, yo agarro lo que me conviene. La Biblia dice, hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo cuando te conviene. Cuando pasa el no de Dios en nuestra vida, tú tienes que entender que el no de Dios no es malo. El no de Dios es bendición. De hecho, ese no que le dijo su padre a Jesús, hoy te salvó. Porque gracias a ese no nosotros somos salvos. Gracias a ese no de Dios, hoy podemos estar aquí con vida. Porque un día Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias a ese no. No todo no, a veces parecerá que ese no cerrará puertas. Parecerá que ese no va a destruirme, pero lo que en realidad está haciendo ese no es abriendo puertas futuras, grandes puertas futuras.